10:46 de la mañana. Hace muy poquitos días, Asier Aparicio, escritor y profesor palentino, ha presentado Juan II, su último libro, Juan II, El rey que no pudo amar, una obra de teatro que nos adentra en la vida de este personaje. Asier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Quién fue? Muchas gracias por venir hoy a la radio para contarnos quién fue Juan II y por qué no pudo amar. Bueno, pues sí. Juan II es un rey bastante desconocido y no tendría por qué serlo, porque es el padre de Isabel la Católica y el suegro de Fernando el Católico, ¿no? Y tío, además, de Fernando el Católico. Bueno, en esta obra, Juan II, estoy contando un poquito lo anterior a la serie Isabel de Radio Televisión Española, es decir, es la precuela, es el reinado anterior y las luchas que tiene Juan con sus primos, que son los infantes de Aragón, uno de los cuales pues es el padre de Fernando el Católico. Y en esta lucha se apoya mucho en el valido, que este sí que le conocerá más gente, Álvaro de Luna, el condestable de Castilla, ¿no? Y ese es precisamente el amor que no puede tener el rey, porque es su amigo del alma, es el que le apoya siempre en todos sus lances en la corona y en todos sus problemas, ¿no? Y le piden continuamente los nobles de alrededor que se deshaga de él, que no cuente con él, ¿no? Era el que fortalecía la corona y al mismo tiempo pues era el gran enemigo de las grandes familias nobiliarias de entonces, sí. Entonces, ¿cómo era la relación entre ambos, entre Juan II y Álvaro de Luna? Pues es lo que te digo, era una relación muy de dependencia, era una relación en que Juan II desde muy pequeñito, porque coge el trono con 13 años, pues se apoya en su ayo, él era el ayo, ¿no? Y durante sus casi 50 años de mandato, pues es el sustento de la corona, y es el que quiere una corona un poco potente para Castilla, que luego conseguirán con Castilla y Aragón los reyes católicos, pero en ese momento pues no están los nobles por la labor, las grandes casas de entonces no quieren que haya una corona potente, ¿no? Y claro, no es una relación carnal, no lo es más del alma, ¿no? Pero sí que es verdad que sus enemigos lo utilizan durante tiempo como una especie de insidia que sueltan contra Álvaro de Luna, como que es el puto del rey y como que sí que hay una relación más allá de lo... ¿Sí? ¿Y la hubo? Yo creo que no, pero bueno, esto tendrían que hablar mejor la historia, ¿no? Y los que se dedican a la historia. Lo que sí que hubo, ya te digo, Irene, es una relación muy de dependencia y una relación muy de cariño y de apoyo, ¿no? Pero sí, sin el valido, Juan II se sentía muy desvalido, valga la redundancia. Esa figura era era como el rey en la sombra, ¿no? Sí, totalmente. Era el gran sustento de la corona, era el que pedía, pues lo que digo, una corona potente, ¿no? Y las grandes casas, los Mendoza y también los Manrique, nuestros Manrique de aquí al lado, pues querían otros intereses, ¿no? Y querían una corona más inestable. ¿Por qué les interesaba una corona más inestable? Bueno, pues para reinar en la sombra, para mangonear, ¿no? El poder. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media el poder de las coronas no es como nos cuenta las películas, ¿no? Que parece que el rey es un gran gobernante y que tiene todo el poder absoluto. Eso ocurre a partir del siglo XVI, que es cuando los estados se fortalecen y es cuando realmente aparecen las monarquías absolutistas, ¿no? Y los estados renacentistas. Pero en la Edad Media no es así. En la Edad Media no hay ejército propio y no hay estabilidad propia del monarca y depende mucho de sus nobles, por eso convoca cortes, ¿no? Para ganarse el apoyo de los nobles. Sí. ¿Qué pasaba entonces con los infantes de Aragón? ¿Cuál era un poco la relación que tenían pues mira, ellos con el rey? Los infantes de Aragón entran en Castilla por derecho porque la madre de Juan II, que es Catalina de Lancaster, aquí en Palencia la conocemos bien porque fue la primera princesa de Asturias que se casa en nuestra catedral con Enrique el Doliente. Enrique el Doliente y Catalina de Lancaster son los padres de este rey, de Juan II, ¿no? Pues Catalina de Lancaster, cuando muere su esposo, Enrique III, se apoya mucho en Fernando de Antequera. Fernando de Antequera es señor de Aragón, pero tiene muchísimas tierras por Castilla. ¿Por qué? Porque también Catalina le enriquece. Sus hijos, los infantes de Aragón, cuando ya muere Fernando y muere Catalina, los primos de Juan II van a ser los que le van a dar guerra, porque aunque son de Aragón, tienen mucho poder aquí en Castilla y quieren conservarlo, claro. Y entonces son los que van a intentar pues hacer alianzas con ciertos nobles para que el rey no les socave su poder y sus influencias, ¿no? A todo esto que dice la mujer, la reina. La reina es hermana. La reina claro. Es hermana de los infantes de Aragón. Por lo menos la primera reina, con la que se casa Juan II, es hermana, con lo cual tiene un poco el enemigo en casa. La reina no le gusta nada la relación con Álvaro de Luna y ahí sí que también hay algo de celos de mujer, ¿no? Porque llega a creer las insidias que dicen, ¿no? De que hay una relación más allá del alma, ¿no? Qué fuerte. Bueno, sí. ¿Cómo ha sido? Esto es una obra de teatro. Sí. ¿Cómo ha sido llevar esta historia al teatro? ¿Cómo nos hemos documentado? Sí. ¿Y cómo son los personajes al final, no?
Pues mira, documentación muchísima, porque son, como digo, 50 años de historia de nuestro Castilla, ¿no? Y una historia, pues, con muchos vaivenes, porque casi cada año cambiaban, las casas nobiliarias cambiaban de bando. Esto es una especie de Casa del Dragón, ¿eh? De verdad, leer es una pasada, ¿eh? Y bueno, tuve que... a ver HBO, ¿no? Sí, Si se por fija, supuestísimo, ¿no? Juan Segundo. A ver, lo digo medio en broma, pero es verdad. Sí. Aquí en realidad son 3 obras de teatro, Irene. No me daba para una sola obra de teatro, entonces hice 3 obras, dividí el reino de 50 años en 3 obras y son al estilo de Shakespeare. Shakespeare era un especialista en condensar sus dramas históricos, todo lo que ocurría en escenas y en actos, ¿no? Y es la base, puede ser la base para una serie perfectamente, ¿eh? Porque es verdad que esto es nuestra guerra de las rosas, ¿eh? Sí. Aquí en Castilla, o sea que a veces nuestra historia también merece una serie. Bueno, hemos visto ejemplos, ¿no? Con pues Isabel mismamente. Carlos I, Isabel. Sí. Pero bueno, lo que empezó los que empezaron, mejor dicho, todo esto, yo creo que fueron los Tudor en Inglaterra, y bueno, fue una serie que yo creo que cambió un poco el mundo audiovisual y cómo vemos también la historia, ¿no? Claro, pero ve, siempre es verdad, ¿no? Y los ingleses lo hacen muy bien, ¿no? Y los americanos, pero es verdad que no sabemos mejor la historia de Inglaterra y de Estados Unidos que la propia, ¿no? Y eso me da un poco de pena. Entonces, muy loable fue, por supuestísimo, el empeño de Radio Televisión con Isabel o con Carlos V, y yo mi idea de esto era hacer una precuela de Isabel, porque de hecho en la tercera obra de teatro ya aparecen personajes que van a aparecer luego en Isabel, como Pacheco, como Chacón, etcétera, ya estaban ahí, ¿no? ¿Es todo real o hay algo de ficción? No, es totalmente real. La única ficción es la del dramaturgo, para unir, como te decía antes, pues cosas que a lo mejor sucedieron en un año, en varios sitios. Yo lo he unido en una escena ambientada en Portillo, o ambientada en Medina del Campo, o ambientada en Palencia, ¿eh? Porque eso es otro de los alicientes de esta obra, que todos los lugares, ¿no?, en los que sucede están aquí. Es nuestro entorno, y en torno pues al triángulo entre Ávila, Segovia, Valladolid y Palencia, todo ocurre aquí, ¿no? Y bueno, don Álvaro de Luna se nos casa en Calabazanos. Fíjate. O sea que sí, tal cual. Y también tenemos como protagonistas, lo he dicho antes, pues a Rodrigo Manrique, que es al que dedica sus coplas Jorge, y a su tío Gómez Manrique, que también está metido en estas guerras, ¿no? Madre, oye, parece mentira, que la familia Manrique estuviera tan... No sé si era la Gresca o... Sí, o pero es que, no, hombre, es que lo que pasaba entonces es que eran poetas guerreros. Entonces se dedicaban a la guerra, a guerrear, a hacer sus... Bueno, no deja de ser... su casa nobiliaria era como una empresa, entonces se dedicaban al negocio, ¿no? Y también en su tiempo libre escribían, y escribían muy bien. El Marqués de Santillana también aparece, es un Mendoza, y aparece aquí muy implicado en estas guerras contra don Álvaro de Luna, sí. Qué bien. Bueno, pues de todo esto se va a hablar, ¿no? En la presentación de este viernes en el casino, a partir de las 7:30. 7:30, sí. El que quiera aprender más sobre esta historia, sobre Juan II y todos sus coetáneos, ya sabe lo que tiene que hacer, ir por allí, por el casino. El otro día ya lo presentó Asier Aparicio, este libro, en la librería Ateneo. ¿Qué tal fue lo primero? Bien. Había un público bastante suficiente, ¿eh? Es decir, estaba casi llena la librería, y además contaba con Javier de la Cruz, que es muy buen amigo y sabe mucho de historia, y fue un diálogo muy ameno, muy fluido. Y igual que aquí en el casino, que cuento con Fernando Caballero, que hay buena relación, y también pues habrá un buen diálogo, seguro. Qué bien. Oye, ¿qué más proyectos tiene en marcha Asier Aparicio? Bueno, pues de momento aterrizar con luego aterrizaré en la Casa Zorrilla, en Valladolid, y en alguna presentación más. Y estoy con los chicos del instituto levantando una obra de teatro también, propia. Amigo, oye, esta misma se podría representar, ¿no? Y esta misma es más difícil, porque tiene bastantes personajes. Esta, como te digo, podría ser la base de una serie, pero en teatro es complicada, ¿eh? Yo lo reconozco, sí. Me da el gusto de escribirla, pero es complicada. Bueno, y la de los chicos es más fácil, son 8 personajes, y bueno, pues ya tendréis noticias, porque la estrenaremos aquí en el Teatro Principal, seguramente. Qué bien. Oye, pues nos lo apuntamos, ¿eh? Mucha suerte para estos chicos del Instituto Trinidad Arroyo, que están trabajando este año el teatro. Esto, Juan II forma parte de una colección. Sí. Entonces, bueno, vamos a... ¿Dónde la ubicamos? Sí, se llama Campo de Marte la colección, y es de Castilla Ediciones, y en Campo de Marte pues hay muy buenas obras, porque por ejemplo Fernando Fernán Gómez tiene publicado su Lazarillo de Tormes en teatro, o por ejemplo José Luis Santos, lo estoy diciendo bien, sí, y hay algún autor más conocido que ha publicado aquí, o sea, que tiene solera esta colección. Sí. Qué bien. Luis Alonso Santos. Luis Alonso. Sí, eso es. Bueno, pues dicho está, Juan, lo podemos conseguir ya en librerías y
no hace falta ni decirlo, ¿no? De Palencia, en la que nosotros queramos, ¿no? Sí, está en todas las librerías cualquiera. desde hace un par de semanas, por citar algunas, pues en el Ateneo, en Iglesias, en la librería, supongo que en el Burgo, en la Amarilla, en JM, o sea que sí, es cuestión Qué de... bien. Pues así era, Aparicio. Muchísimas gracias por venir a contarnos la historia de Juan II, el rey que no pudo amar o no supo amar. Ujú. Depende. No pudo, Ahora no le dejaron, no no le pudo. dejaron, el Saber pobre. sí que sabía. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. 7:30 de la tarde este viernes en el casino estará Asier Aparicio presentando Juan II, su último libro de teatro en este caso. Muchas gracias. A vosotros, siempre un placer. Adiós.